Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan de manera presencial y aquellos que de manera virtual a este nuevo módulo, que es la segunda parte que nos va a brindar el doctor Sergio Bollmann. Bien lo comentaba, creo que hemos quedado en carga de la enfermedad y como para finalizar, como lo he mencionado en la clase anterior, estamos prácticamente en el núcleo, en el corazón de lo que es fundamento de farmacoeconomía. Así que, más allá de eso, quiero comentarles que hoy la clase, la idea es finalizarla alrededor de las 7:19, 19:05, 19:10, de acuerdo a cómo lo vaya presentando el doctor Bollmann, por su agenda. Es necesario que terminemos en ese horario. De todos modos, vamos a hacer un corte de 5 minutos y sin más agradecerle al doctor Sergio Bollmann la presencia y su muy buena predisposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, como quedamos la semana pasada, habíamos visto, ¿se acuerdan? Tres modelos diferentes o tres herramientas o instrumentos necesarios para el análisis farmacoeconómico. ¿Se acuerdan que terminamos viendo costo-efectividad, costo-utilidad y vimos algo de costo-consecuencia? ¿Sí? Vamos a ir viendo otros modelos. Me acuerdo que la semana pasada terminamos hablando acerca de lo que es el análisis de costo por enfermedad o carga de enfermedad. ¿Se acuerdan que habíamos pensado? Y que justamente lo que estimaba, lo interesante de esto, del tema de costo de enfermedad, lo más interesante es que uno podía tener a priori vamos a decir, un costeo real del impacto que podría tener una determinada enfermedad en lo que es todo un sistema de salud o lo que es en la población en sí. Depende cómo lo querramos enfocar. Podemos ver cuánto nos cuesta o podemos ver seguramente cuál es el impacto a nivel epidemiológico que podría tener dentro del país. Y conocer o identificar, porque esa es una de las cosas que principalmente tiene la carga de enfermedad, aquellas necesidades que son insatisfechas, que no están cubiertas, ¿no es cierto? Y que es necesario a futuro pensar de qué manera financiarlas, de qué manera cubrirlas, y también pensar a futuro tratamientos o opciones terapéuticas que realmente pudieran mejorar su pronóstico también. Después vamos a ver un poco de costo-consecuencia y vamos a ver lo que es impacto presupuestario, algunas palabritas como para que nos quede claro. Entonces, en cuanto a si logramos que pase. Está Pablo. ¿No? Tiene un botón de costado. Ahí está, perdón, error mío. Bueno, para empezar a hablar lo que es el burden of disease o carga de enfermedad, ¿qué es lo que significa realmente? Cuando hablamos de carga de enfermedad, lo que estamos hablando es realmente una determinada patología, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta su población en sí que la afecta, teniendo en cuenta también cuánto de esto tiene, cuáles son la evolución y las complicaciones, y cuando uno habla de una determinada enfermedad, se abriría como una especie de árbol, ¿no?, de complicaciones, evolución, etcétera, etcétera, que un paciente puede tener. También se contabilizan en estos pacientes las incapacidades y se contabiliza también las muertes que puede tener esta patología, ¿no? Y se toma en cuenta también, cuando hablamos de incapacidad, también se tiene que tomar en cuenta cuál es la falta de productividad que puede generar esta patología en el contexto de la población afectada. Entonces, fíjense que uno lo ve solamente, ¿no?, como dice acá, en los años de vida ajustados por discapacidad, que son los famosos DALI, que es, no quiero decir que sea lo contrario, pero sí lo opuesto a lo que son los QALY, porque lo que tratamos nosotros de ver en los QALY es el análisis de calidad de vida en virtud de los años, o los años en virtud de la calidad de vida, pero acá estamos viendo cuál es la discapacidad que genera, ¿no es cierto?, por los años que estos pacientes tienen, lo cual me está hablando cuál es el impacto de improductividad que voy a tener cuando un paciente de estos es afectado por la patología X que estoy analizando, ¿no es cierto? Y como ven, un DALI es la pérdida de un año de vida vivido en completo estado de salud, lo que sería la pérdida claramente de ese año. O sea, si uno quisiera ver si el 1 es el QALY, cuando hablamos de DALI, es 1 menos QALY.
porque es el complementario en este caso, entendiendo que es el año perdido, no el año ganado, ¿sí? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los instrumentos para definir las prioridades. Cuando hablamos de prioridades es de definiciones, o sea, tengamos en cuenta que si vamos a dar un ejemplo de algo muy grotesco como es la diabetes o la hipertensión arterial. Imagínense si tuviéramos que algún día pensar el costo de la hipertensión arterial en nuestro país, cuya patología afecta casi el 36% de la población. Imagínense el costo real que tenemos. ¿Por qué a lo mejor no tiene tanto impacto en el costo? Porque la gran mayoría de los pacientes que sufren hipertensión son ambulatorios y toman medicación, vamos a decir, habitual, que se compra en la farmacia, todavía tratamientos específicos y de alto costo todavía la hipertensión no tiene, pero si nos metemos a hablar de el impacto en patología cardiovascular, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y muerte, nos encontramos con un costo terriblemente alto. ¿Por qué? No por los pacientes que no están tratados solamente, sino por la falta de control que estos pacientes tienen. Cuando analizamos la tasa de control que los pacientes tienen hoy en día en una enfermedad como esta, se van a encontrar que menos de la mitad realmente están controlados y menos de la mitad están tratados. Así que si uno va haciendo la tasa de los 50 o la tasa de las mitades, nos encontramos que menos del 25% de estos pacientes potencialmente podrían estar controlados. O sea, imagínense el impacto que tendría cuando hablamos de las complicaciones, ¿sí? Los años de vida perdidos, ¿cuáles serían? Porque esa es la sumatoria de... Sí, muy buena tu pregunta. Cuando hablamos de años perdidos, vos tenés que pararte en virtud de cada paciente, en virtud de lo que el paciente tiene. Ponele. Hagamos de cuenta que vamos a elegir alguna patología, diabetes, ¿no es cierto? Vos te parás, independientemente, 50 años de ese paciente, ¿no es cierto? Nunca fue controlado, le diagnostican, lo tratan. Y empezás a ver a partir de ahí cuál es su pronóstico, ¿no es cierto? Sí. Al hacer una escala de pronóstico, ¿no es cierto? Vos podés entender a priori su evolución depende cómo ese paciente esté. No es lo mismo hablar de un paciente que es diabético, sino diabético con enfermedad renal, por ejemplo. No es lo mismo hablar del diabético solo o con enfermedad cerebrovascular. Entonces vos hablas de lo que puede ser una muerte prematura o lo que puede ser el paciente no tratado y te fijas cuántos años ese paciente tiene o cómo es la calidad de vida de ese paciente en virtud de lo que tiene y a futuro de lo que puede desarrollar. Entonces te encontrás con que tenés años perdidos. Bien. ¿Qué pasa si ese paciente era a los 40 años diagnosticado y con ese paciente diagnosticado, tratado, controlado, etcétera, cuánto hubiese vivido? O sea, cuando vos analizás los datos, y también es un análisis actuarial que vos tenés que hacer con ese paciente. Te entiendo, claro, pero pasa que el paciente con 50 años... No lo mires como un paciente solo. ¿Te acordás lo que te dije? Lo mismo con los cuales. Esto se ve poblacionalmente, ¿no es cierto? Podés hacer un cálculo a priori. Pero hablando de todo, Sí. se calcula siempre, menos yo por hora, o sea, el 9% de la población, 9-10% son... Te quedaste corto, ¿eh? Te quedaste bastante corto todavía. Ya Sí. hoy se calcula un 12% aproximadamente. 12%, ¿no? Más o menos. De la población es diabética, ¿no? Pero el diabético, como vos decís, que no tiene estas complicaciones, solamente tiene una diabetes, va a seguir trabajando, va a seguir siendo productivo. Sí. Sí, Tal vez no al 100%. Sí, depende bajo qué condiciones. Porque vos podés tener un paciente que es verdad lo que decís. ¿Por qué? Porque son estas famosas enfermedades silenciosas que vos no las detectás, ¿no es cierto? Entonces el problema que vos tenés es que son pacientes que la enfermedad corroe, pero no se observa, sí, ¿no es cierto? Hasta que termina siendo un evento, ¿no es cierto? Y ahí vos decís, el paciente era diabético, por ejemplo. También puede ser que hasta que el paciente lo vea alguien en un consultorio y se da cuenta que es diabético y lo trata. Porque encima durante años a lo mejor estuvo con diabetes y no lo trataron. El año de vida perdido vos lo empezás a contar a partir de que haces el diagnóstico. Desde el momento que haces el diagnóstico, claro. Porque no tenés visibilidad previa. No la tenés. ¿Me entendés? Y sabés que la brecha que te queda se va achicando. ¿No es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo la expectativa de vida que un paciente tiene a los 60 años, ¿no es cierto? Con y sin síndrome metabólico. Por ejemplo, no es lo mismo.
Pero si el tipo tiene síndrome metabólico y encima lo estás tratando y lo estás previniendo, bueno, podés alargar esa supuesta incapacidad que pueda tener a futuro, si es que tiene el evento. ¿No es cierto? Eso también. ¿Responde lo que estamos hablando? Sí. Bueno. Esto es un poco lo que yo les dije los otros días, que hagan el ejercicio de entrar en este sitio, ¿no es cierto? Este sitio, la verdad, el otro día se lo compré muy rápidamente, pero claramente tiene un impacto, una visibilidad desde el punto de vista epidemiológico muy alta, principalmente porque brinda una noción, vamos a decir, epidemiológica significativa, ¿no es cierto? Ayuda un poco a decir, bueno, en un país como el nuestro, donde desgraciadamente no gozamos de tener mucha data, donde nos cuesta mucho a veces tener información que nos pueda brindar cierto grado de visibilidad epidemiológica, esto nos brinda a lo mejor una idea, viendo a lo mejor países similares. Muchas veces cuando quise hacer determinadas análisis epidemiológicos de prevalencia e incidencia, qué sé yo, a veces me guié por España, por Italia, porque somos países parecidos, o con algún país europeo realmente que me pueda permitir más o menos buscarle la vueltita como para decir, bueno, Argentina no tengo el dato, pero a ver, ¿qué pasa con la población española? ¿Qué pasa con los italianos? ¿Qué pasa a lo mejor eh, con algún país parecido al nuestro o los del este de Europa? ¿No es cierto? Que podría a lo mejor potencialmente ser similar, podría, no dije que lo sea. Entonces, de alguna manera, me daría una idea. Lo interesante de esto es, como yo les dije, cómo se nutre todo esto habitualmente. Las instituciones públicas son los que brindan la información y son los que terminan dando estos famosos gráficos que ayudan, de alguna manera, a ver determinadas cuestiones. Podemos ver, como les dije yo, el impacto que puede tener cada una de estas enfermedades en la población y en nuestro sistema de salud, como podemos a lo mejor también analizar un costo. Para que ustedes sepan, uno se posiciona, por ejemplo, en el stroke y automáticamente les va a dar en este país la tasa de pacientes con stroke. Lo cual es interesante, ¿no? Como para tener una idea. Qué sé yo, si estuviéramos en África y quisiéramos ver, qué sé yo, malaria, bueno, ahora el famoso ébola, seguramente hoy el análisis del ébola, seguramente en rojo estaría mucho más predominante. Congo, bueno, ahora parece que en Uganda también está pasando esto, y si uno analizara, por ejemplo, el ébola más mortalidad, seguramente el rojo sería diferente y tendría otra tonalidad, otro impacto, etcétera, etcétera. Es muy dinámico estos gráficos, ¿eh? Les aclaro. Por eso está bueno que hagamos el ejercicio de meternos y ver de qué manera funciona, ¿no? Pero ya se los estoy adelantando, que fíjense que encima nos va a dar distintos tipos de figuras que nosotros querramos ver. Supongamos que querramos ver una imagen piramidal de esta naturaleza, donde abajo estarían las enfermedades más prevalentes y arriba estarían las menos prevalentes, por ejemplo. A mí siempre me gustó esto porque me da una imagen mucho más comparativa. Y de alguna manera, viéndolo de esta manera, y la verdad veo que el tema de la diabetes no es un tema menor, que la insuficiencia renal crónica tiene su impacto importante. Fíjense cómo a lo mejor en los cuadros de ansiedad y de EPOC parecían que fueran similares, pero resulta que ansiedad parecía que fuera mayor y EPOC es un poco menor. Sin embargo, el EPOC debe tener un costo sumamente mayor a la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, estos ejercicios nos dan la oportunidad de poder ver ese tema. Fíjense, las enfermedades inmunológicas, ¿sí?, que vemos acá son frecuentes, pero a lo mejor no terminan siendo tan costosas. Yo creo que sí son más costosas por el hecho simplemente de que hoy hay más terapéutica biológica y seguramente deben tener su impacto. Lo interesante acá es que si uno está haciendo un análisis farmacoeconómico, uno de entrada pueda tener alguna foto inicial de impacto que puedan ver sobre la patología y su impacto sobre la sociedad que estamos analizando. Por eso es importante analizarlo con cada uno de los países. Fíjense que otro dato interesante que nos brinda la carga de enfermedad es, fíjense que acá nos metemos en Argentina y vemos EPOC,
vemos que los pacientes con EPOC, cuáles son vamos a decir, los DALIs, o sea, las incapacidades, ¿no? Esto analizándolo en virtud del... Sí, esto es Argentina y esto es, por ejemplo, a nivel mundial. Siempre que vean estos cuadros, siempre se calcula, hay una curva basal global, ¿no? Y después está la curva de la patología. ¿Qué quiere decir? Que cuando analizamos vemos cuál es el impacto de discapacidad que genera la enfermedad, ¿sí? Y el otro tema que vemos, fíjense la otra forma de verlo, que cada vez que entramos en los países podemos entrar scrolleando distintos tipos de enfermedades. ¿Por qué son diferentes las curvas? Si es la otra. Porque vos acá estás analizando ajustado, estos son tasas, Ajá. ¿sí? Y no, estos son datos absolutos y estos son tasas. Entonces lo que estás viendo que es una forma numérica de ver lo mismo. Pero sinceramente si me quedo con el porcentaje. Siempre. Siempre me gusta más esta. Le entiendo más esta que aquella, eso es lo que te quiero decir. Esto es lo que te dije recién. Fíjate que acá vos podés entrar, uno se mete en Argentina y Argentina automáticamente me muestra altas de los pacientes, diagnósticos, factores de riesgo, utilidades, que podemos ver, debe ser muy pobre en cuanto a la información de altas hospitalarias. Hay mucha información que pensamos que a veces no la tenemos y está en algún lugar. Teniendo en cuenta que sabemos que hay subregistros en nuestro país. Todo. ¿Cómo repercute? Y bueno, pero es lo que es lo que vengo diciendo. Por lo menos es una forma de tener un estimado. Yo no te estoy diciendo que el dato sea exacto. No estamos en Inglaterra. ¿Entendés? Donde vos vas a tener el día a día del dato o mes a mes, ¿no es cierto? De las altas y las evoluciones y de todo. Acá lo que tenés es solamente, vos fíjate que esta tabla es hasta el 2017, la información que tenés es 2010. Ahora, vos me vas a decir, claro, es lo que te brindan, es lo que tenés. Ese es el tema, ¿no? Ahora, si esto y existiera información donde se enviara sistemáticamente todos los años, pues podrías tener la última información. Y encima comparativa con otros países. Porque eso es lo que tiene de interesante también. ¿Mm? Ahora, te vuelvo a aclarar, vivimos en un subregistro constante. Pero yo te lo puedo comparar con otro año, del mismo año con otros países. Sí, igual hay un tema que siempre es, y esto es muy importante para aquellos que hacemos análisis de alguna manera de forma económico. Pensemos siempre que cuando analizamos tasas diagnósticas, no son tasas diagnósticas absolutas. Una cosa es la tasa diagnóstica de lo que ve, pero es la realidad. Entonces, los diagnósticos en general siempre van a estar subdiagnosticados. ¿Mm? Lo importante de esto es que cuando vemos las tasas de pacientes que aparecen, ¿qué pasa? Detectamos en Argentina una enfermedad X tiene 3% de diagnóstico. ¿No? 3%. El 3% de la población lo tiene. Pero resulta que en otros países encontramos que hay 5, 6, 4%. Bueno, hay un porcentaje siempre que nosotros encontramos que está subdiagnosticado, que no tiene visibilidad. No tiene visibilidad por el sistema, no tiene visibilidad porque el médico no sabe, no tiene visibilidad porque el médico no lo busca. Hay que analizar bien cuáles son esas barreras, ¿no es cierto?, para transformar ese diagnóstico del paciente. Entonces, pensemos eso, y eso siempre hay que tenerlo como una especie de a priori cada vez que analizamos una tasa diagnóstica de los pacientes y una determinada patología. Por ejemplo, se dice que en hipertensión, por ejemplo, que es una cosa muy grosera en cantidades, se calcula que hay un 30-40% de pacientes que no están diagnosticados, que nadie lo sabe que existen. Es mucho. Acá hay hallazgos clínicos. Sí. Sí, totalmente. Ni que hablar cuando es un diagnóstico, cuando el paciente está, no solamente que no se lo diagnostica, si encima está mal diagnosticado, o, por ejemplo, no se lo busca, o el paciente, por ejemplo, cuando uno analiza, yo siempre discuto un punto en esto,
Una forma es cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad, otra cosa es cómo el paciente se controla en el consultorio. ¿Cuántas veces, hagamos una encuesta acá, realmente, en toda la población, cuando van al consultorio, cuántas veces toman la presión arterial? Una. Y una no dice nada, ¿no es cierto? Si uno realmente toma bien la presión en ese momento, que es una sola, seguramente en la mayoría de los casos son hipertensos. Pero resulta que vos le tomás la segunda, la tercera y haces un promedio y el paciente termina siendo normotenso. ¿Por qué pasa eso? Porque es lógico, la primera vez que te sentaste, el médico te ve, te tomó la presión, uno viene con los cables pelados de entrada, o viene estresado, o qué sé yo qué me va a decir el médico, o uno va con la angustia realmente para que el médico me vea, etcétera, etcétera. Todo eso tiene impacto, ¿no? Hay una anécdota muy interesante que yo lo viví en mi consultorio y que lo hice a propósito, ¿no? Hacía pasar a los pacientes y le ponía el canal de crónica. No, no es broma esto, en serio, lo hice en serio. Pero no es que no era que quería que entraran todos hipertensos, no, quería ver cuál era el impacto. Entonces vos ponías el canal de crónica en la sala de espera, ¿no es cierto? Y todo lo que te entraba, pobre, venía, ¿que vio el doctor lo que pasó? No es broma esto, ¿no? Le tomaban la presión arterial en forma digital, ¿no? Por primera vez, y todos tenían sobre registro de la presión, ¿no es cierto? Entonces digo, no, paremos la moto, vamos a empezar todo de vuelta. Lo llevaba a una sala aparte, yo tenía un cuartito, ¿no? Donde el paciente se quedaba sentado y lo monitoreaba. Y cuando el paciente no tenía ningún estímulo, automáticamente la presión no bajaba. Eso se normalizaba. ¿No es cierto? Bajaba y tenía los valores reales después de 3 tomas como correspondían tomar, ¿no? Pero dije claramente, claro, ¿cómo va a pasar? Le pones un canal de televisión de esa naturaleza, el paciente entra y eso lo hice justamente para ver cómo respondían. Y es increíble cuando uno los deja con el televisor puesto. Entonces, ¿cómo haces? Mirá si termina de ver el paciente, termina de ver, vio la televisión, entró, es hipertenso, le ajusto el tratamiento. A los 2 días me está llamando por teléfono, tiene la presión por el piso. Entonces, todo eso, cuando uno lo tiene que ver en el día a día, en la evaluación, es parte de la definición del diagnóstico. Por eso les digo, ojo con esos subregistros. Otra información que es importante que vamos a ver acá y que nos da estos famosos análisis de carga, ¿no? Es la expectativa de vida, ¿no? Y esto está basado en comparativa entre lo que es la expectativa de vida con EPOC en pacientes ingleses de UK y pacientes de Argentina. Y nosotros tenemos, desgraciadamente, un poquito menos, ¿no es cierto? Pero, por suerte, esta brecha no es 2010, es 2017. Lo que pasa es que la base de los datos fue 2010, pero hoy este valor es actual, el que tenemos acá es 2017, y lo que tenemos acá hoy se redujo un poquito en forma significativa, o sea, estamos un poquito más cerca. Pero de cualquier manera, Europa en ese sentido nos supera un poquito más en cuanto a expectativa de vida. Y fíjense que en el caso de la enfermedad de las mujeres estamos un poquito más cerca, en el caso de los hombres está más separado. Tengamos en cuenta que la patología respiratoria en el hombre es más prevalente, ¿no es cierto? Lo mismo que la enfermedad cardiovascular, y en ese sentido el impacto que estos pacientes tienen en la expectativa de vida es superior. Pasamos ahora a lo que es costo-consecuencia, y acá costo-consecuencia es más entretenido el tema, pero no solamente es entretenido, sino como utilidad que le podemos dar nosotros, porque acá hay una especie de desglose de costos y de las consecuencias. O sea, cuando hablamos de consecuencias, hablamos de todo lo que los pacientes padecen. Esto no es como cuando hacemos un costo de efectividad o una costo-utilidad, donde tenemos un ICER, donde tenemos un ratio, y con ese ratio tomamos la definición. Acá es como hay un detalle. ¿Qué quiere decir? Posiblemente, si uno le da una medicación X a un paciente con insuficiencia cardíaca, logramos que el paciente mejore clínicamente, baje la presión arterial, orine más, ¿no es cierto? Estoy dando opciones, se interne menos,
posiblemente se muera menos también, pongámosle. Y no estoy hablando de ninguna droga, estoy hablando de cuestiones que pasan en los pacientes a lo mejor tratados como tal. Y yo lo que voy a ver es, de alguna manera, cuáles son los costos de qué pasa con mi intervención, cuánto estoy gastando por hospitalización por este paciente, cuánto es el paciente, cuál es su impacto sobre la presión arterial, cuál es su impacto en la diuresis, cuál es su impacto en la mortalidad. Esto lo que permite es hacer un desglose, ¿no es cierto? Y ver distintos impactos que yo puedo tener con mi intervención en virtud de una determinada patología. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué son los análisis de costo-consecuencia? Claramente, como dice, es mucho más simple, es transparente, ¿sí? Y especialmente cuando uno quiere ver información un poquito más detallada del impacto que puede tener mi intervención en un paciente con una determinada patología. O sea que lo que estoy viendo, como llamamos como consecuencia, no es solamente que el paciente, vamos a decir, se muera menos. Lo que quiero ver realmente, porque vieron, si yo hiciera un estudio de costo-efectividad, pondría el costo de la droga y pondría abajo muerte y analizo el costo versus la muerte. ¿No es cierto? Acá no, acá veo varias cositas asociadas, ¿no es cierto?, que me permiten tomar una decisión un poquito más precisa, si quisiera, ¿no?, en cuanto a las consecuencias de mi intervención. Entonces, un análisis de costo-consecuencia no es una única métrica, y eso es lo que nos tiene que dar claro, no estamos analizando un solo ratio, sino que lo que estamos viendo es, de alguna manera, es ver cómo es el impacto sobre los costos y después decidir yo como financiador, depende de qué perspectiva tenga yo, con qué situaciones yo me quedo, qué es lo que yo apoyo, qué es lo que quiero a lo mejor cubrir con mi intervención. Es un poquito complejo de analizar esto sabiendo cómo es nuestro país, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos diciendo, bueno, pero si para eso le estoy dando la medicación va a tener impacto en todo. Bueno, pero depende de qué es lo que yo quiero cubrir. Por ejemplo, yo le quiero cubrir la parte antihipertensiva, ¿no es cierto? Porque es lo que más impacto tiene y porque a lo mejor ese paciente de alguna manera tiene más sobrevida o impacto, etcétera, etcétera, pero no a lo mejor que el paciente, por ejemplo, orine más. Usted me va a decir, sí, el paciente va a orinar igual, no es porque eso se lo saque, pero a lo mejor voy a apoyar a que estos pacientes con falla cardíaca tengan hipertensión y aquellos que tienen hipertensión asociada sí se lo voy a indicar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es como decir, voy a agarrar una subpoblación a la cual tiene que tener estas características para que yo beneficie su uso. Entonces, este análisis de costo-consecuencia lo que me permite a mí de alguna manera es ponderar de alguna manera características específicas que tengan estos pacientes. ¿Sí? Fíjense que si hiciéramos un análisis desglosado, vamos a tomar los costos directos, los costos indirectos, los costos médicos y no médicos, y analizamos consecuencias. Por ejemplo, resultados clínicos, mortalidad o eventos adversos, resultados más de calidad de vida, resultados en reducción de la presión arterial. Depende qué es lo que quiera ver. Acá hay un ejemplo que les traje, que fíjense, que acá es metformina más GLP-1, metformina más sulfonilurea. Entonces, por ejemplo, esto es totalmente inventado, ¿eh? Les pido por favor. Entonces, tomo en cuenta los costos. Costo del medicamento, fíjense que, bueno, con los GLP-1 es obvio que va a haber una diferencia significativa, ¿no es cierto? Acá ya tenemos un valor agregado. Hospitalizaciones. ¿Cuánto tengo de hospitalización con esto y cuánto se hospitaliza con esto? Ya acá hay una diferencia. ¿Cuánto hay de consultas ambulatorias? Y aparentemente es similar. Manejo de eventos adversos. Sí, con la sulfonilurea voy a tener más costos de eventos adversos versus metformina GLP-1. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y bueno, por la intervención que yo hago con GLP-1, es obvio que va a salir un poquito más caro, pero hay otras cosas que yo me estoy ahorrando. Por ejemplo, que el paciente se interne menos, porque a lo mejor a mí me impacta demasiado la internación de ese paciente. Y acá vemos costos que puede haber agregado con algunos subrogantes y con algunas consecuencias humanísticas como puede ser la calidad de vida. Por ejemplo, fíjense que en calidad de vida
Y fíjense que decir 0,74 y 0,68, uno va a decir, bueno, la verdad no hay mucha diferencia. Sí, hay diferencia. Hay bastante diferencia, ¿sí? Que hay que tenerla en cuenta porque como es de 0 a 1 lo que uno está analizando, una cosa es tener 6, otra cosa es 7, pero los pacientes en la vida real le impactan, ¿no es cierto? Puede ser que a lo mejor este paciente tenga un poquito mejor de calidad porque se interne menos, puede ser que este paciente esté mejor porque tiene menos eventos adversos, o sea, hay que entender este valor también. La adherencia, ¿qué es lo que ayuda más a tener adherencia? Bueno, como este es subcutáneo y este es vía oral, y estos son por vía oral, seguramente la adherencia sea un poquito más mejor por vía oral cuando uno se tiene que pinchar, porque a uno no le gusta. Entonces, fíjense cómo se analizan distintos escenarios, ¿no? Cuando hace uno una costo-consecuencia y de qué manera le impacta. Acá, no la quiero dejar pasar esta diapositiva, es decir, bueno, pero ¿cuándo realmente queremos analizarlo? Bueno, en general para nuestros sistemas de salud, para lo que es Latinoamérica, un estudio de costo-consecuencia es muy importante, porque nuestros sistemas son así, son diferentes, son más universales. Entonces, de alguna manera se quiere tener un poquito más de autonomía y de poder valorar el impacto de forma separada. En general, también cuando hay incertidumbre sobre las consecuencias que importan a diferentes actores, por ejemplo, ¿quién paga esto? ¿El ministerio? ¿Los financiadores? ¿La sociedad? ¿El paciente? ¿No? Todo eso tiene mucho que ver a veces, ¿no? En poder definir estos distintos escenarios. Esto es un poco parecido, no quiero redundar, también es un ejemplo también del diabetes, ¿no? Y fíjense que lo que tiene de interesante es que cuando uno dice, bueno, el tratamiento A, los eventos adversos son leves, pero acá son moderados. Cuando son moderados, a lo mejor el costo es superior. Quiere decir que estos pacientes están más afectados, quiere decir que a lo mejor yo puedo definir cuáles son los tratamientos que prefiero dar. Y de alguna manera también, fíjense las reducciones en hemoglobina glicosilada, ¿no? 1.5 o 1.2. Los pacientes están mejor controlados, hay mayor descenso, a pesar que, por ejemplo, lo afecta si un paciente se hospitaliza, porque estarían 3 días y acá estarían 2. Entonces, esto es una escala que hay que ir haciéndola, que es una pirámide, que hay que definir cuáles son aquellos beneficios que yo realmente después voy a terminar cubriendo o pagando de alguna manera versus los distintos tratamientos que tengo. Antes de seguir, yo les preparé este cuadrito, ¿no? Porque me parece que es interesante para que nosotros pensemos de alguna manera, a ver, según lo que estoy analizando, cuál es la mejor herramienta que me pueda permitir a lo mejor ir avanzándolo. Depende mucho de lo que yo quiera tener. Hay un dato que es muy importante. Antes de ponerse a pensar en una herramienta para poder analizar en forma de economía, pensemos realmente qué es lo que queremos obtener. Por eso, estos cuadros a veces empiezan primero en tener en cuenta la medida de resultado. Primero quiero saber qué es lo que estoy analizando, qué es lo que quiero tener a la larga, qué me interesa tener, definir la cobertura o me interesa a lo mejor definir cuáles son los outcomes que realmente quiero cubrir. Entonces, pensemos una cosa, cuando analizamos medidas de resultados, en el caso de un análisis de costo-efectividad, es un ratio. Directamente los costos y el evento, y automáticamente tengo un ratio que me permite definir la efectividad. Lo mismo pasa con los quali en el caso de costo-utilidad. Pero si quisiera a lo mejor un costo-consecuencia, puedo analizar múltiples outcomes, de acuerdo con distintas perspectivas, y ver si realmente también me interesa. Por eso es importante definir cuál es el resultado que deseo obtener. Con los quali y con la efectividad obtengo un ratio que es el famoso ICER. Por un lado, con la costo-utilidad, mido los quali, con el caso de costo-efectividad, estoy dividiendo outcomes, realmente. Valoración de la calidad de vida, principalmente con costo-utilidad. Puedo también medir costo de vida o calidad de vida en costo-consecuencia, pero en general utilizaría algún análisis de costo-utilidad. La razón o la tasa que voy a tener como indicador principal, el famoso ICER, que lo tenemos en estos dos estudios. Acá no hay una razón única, tengamos en cuenta.
La comparación, y acá es importante porque en el costo-efectividad yo hablo solamente de una sola patología, pero si quisiera hablar de costo-utilidad puedo hablar de varias patologías porque los cuales los puedo comparar, ¿no es cierto? Y donde más cuáles gane, seguramente donde más voy a terminar impactando, voy a querer utilizarlo, mientras que con su consecuencia en cuanto a la comparación de patologías es casi nula, ¿sí? Porque solamente habla de una. La perspectiva es clave, tener en cuenta que en este caso, la perspectiva de la costo-efectividad, tener en cuenta, decir, en general, siempre tanto de costo-efectividad como de costo-utilidad, lo que tratan de ver es que sea una perspectiva más de tipo social. Como les dije la otra vez, nosotros adolecemos de tener un sistema de salud integrado. Nuestro sistema de salud es totalmente fragmentado, hace que la perspectiva de un privado y un público sea totalmente diferente, y dentro del privado entramos en una melange importantísima. Entonces, la perspectiva típica de costo-efectividad del pagador del sistema de salud, lo mismo pasa con la costo-utilidad, donde también la perspectiva social. En general, fíjense que las agencias de evaluación tecnológica utilizan mucho el tema de costo-utilidad, es pedido, ¿no? Pero resulta que la costo-consecuencia termina siendo más flexible, ¿no es cierto? Y me permite tomar más decisión. Sí. Acá estaban preguntando qué cuenta hace con los valores. No sé específicamente, no sé, Gustavo, si querés te abrí el micrófono y pregunta vos directamente. Sí, recién nos contabas el cuadro a donde nos decías el costo de la medicación y después los impactos que tenía. Entonces, ¿cómo ponderás eso? ¿Cómo comparás, en definitiva? ¿Cómo lo llevas a números? No, el tema es así, el de costo-consecuencia, ¿no es cierto? Sí, Bien, lo que nosotros hacemos, justamente es lo que yo le dije, acá no podemos tomar en cuenta un costo determinado. Acá lo que tomamos en cuenta es una tabla donde observamos impactos que pueda haber con los distintos outcomes que estemos midiendo. No estamos tomando un análisis único como nos dan los otros estudios. Acá nosotros evaluamos, ¿no?, las distintas situaciones que estamos viendo, las distintas consecuencias de la patología, pero no estamos haciendo un análisis de, vamos a decir, como un ratio como el que nos dan los otros estudios. ¿Sí? Entonces, lo que analizamos son distintos escenarios que tenemos, ¿sí?, comparativos, donde evaluamos a lo mejor el impacto en distintos parámetros que estamos analizando y nada más. Es un análisis descriptivo. Responde lo que me preguntan. sí, lo que no llego a entender yo entonces es cuál es mejor o cómo seleccionás cuál es mejor. Te entiendo la descripción, te la entendí. Sí. ¿Cómo decidís? Vos como médico decidís. Depende de lo que vos quieras cubrir. Ahí es un criterio propio que tenés que tomar vos como decisor, de decir, bueno, ¿sabés qué? De tratamientos que estoy analizando, bueno, esto me conviene cubrirlo, ¿de acuerdo? Y seguramente dentro de lo que estoy cubriendo, a lo mejor el peso lo voy a poner en el parámetro que a mí me interese. Lo que sucede es que a lo mejor con eso te llevas puesto otros costos, a lo mejor que vos no estás de acuerdo. Pero si tu decisión tiene que estar basada en qué es lo que a vos te interesa de esta medicación que vos vas a terminar definiendo. Por eso, es un análisis descriptivo. A veces, este mismo análisis no permite a lo mejor tomar una decisión exacta como uno quisiera. ¿Mm? Y para eso a lo mejor necesito a lo mejor otro tipo de análisis. Por ejemplo, de la mano de esto, así como uno lo observa con tanto detalle, capaz que viene de la mano a hacer un análisis de impacto presupuestario. Y en definitiva tener un análisis más de tipo financiero que me permita realmente decir, bueno, en definitiva, ¿qué es lo que voy a estar apoyando? Pero esto solamente termina siendo algo descriptivo, nada más. Por eso, como dice bien, el análisis de costo-consecuencia, de entender, ¿no es cierto?, más allá del medicamento, los costos de las consecuencias que estoy midiendo. Siguiendo con el famoso cuadro, acuérdense que la primera columna es costo-efectividad, costo-utilidad y costo-consecuencia. Pensemos en la complejidad realmente. La complejidad en general es mayor en los primeros dos modelos versus el costo-consecuencia, porque es un análisis descriptivo, como les dije. Umbrales de decisión, principalmente para costo-efectividad y costo-utilidad. ¿Qué preguntas a veces responde, ¿no es cierto? Y lo interesante es que en la costo-efectividad es
cuánto cuesta obtener una unidad adicional de beneficio entre dos alternativas, entre dos tratamientos que estoy midiendo, pero con el mismo outcome. Cuando nosotros en el caso de calidad de vida o en el costo-utilidad, podemos a lo mejor comparar con distintos tratamientos, con distintos quali que nosotros querramos impactar. Y en el caso de la pregunta en el costo de efectividad, perdón, con el costo consecuencia, ¿cuáles son todos los costos y todos los efectos de cada alternativa? O sea, ¿qué dimensión le importa más al decisor? Por eso es un poco respondiendo a la pregunta que hizo Gustavo recién, ¿no? Lo que uno pretende en este caso, ¿sí? Analizar los costos, analizar los efectos, qué dimensión le voy a otorgar y a posteriori qué decisión voy a tomar. Seguramente, la costo-consecuencia por sí sola no me va a terminar alcanzando, salvo que el impacto sea muy significativo, a beneficio obviamente de alguna alternativa, y brinde definiciones. A veces, muchas veces, el costo-consecuencia a veces se asocia con una herramienta que se llama costo-minimización, ¿no es cierto? Donde lo que yo estoy analizando son los costos y analizo cuál es más barata. Pero no que es más barato la medicación, sino que directamente, por el cálculo, bueno, me fijo, la verdad que con esta droga utilizo tanto, pero gasto mucho menos que si utilizara la droga A o B, ¿no es cierto? Y que a veces son análisis que se utilizan, desgraciadamente hay muchas miradas a nivel local que tenemos que solamente lo observan el que es más barato, ¿no? Sin tener en cuenta a veces qué resultados uno tiene. Pero bueno, a mí mucho costo-minimización no son útiles, lo observan, lo piden. Hay determinadas coberturas que a lo mejor sí les interesa. Sabemos muy bien que vivimos en un ambiente con presupuesto finito, pero tengamos en cuenta que a la larga uno no maneja solamente porque sea un tratamiento barato, nosotros porque las consecuencias también tienen su valor. Ejemplos típicos a lo mejor en cuanto a costo-efectividad, lo que tenemos es un tratamiento antihipertensivo, pongámosle, ¿no? Que cueste 12.000 por evento cardiovascular evitado, o sea, cuánto es lo que yo estoy gastando por cada evento que yo reduzco. En el caso de la costo-utilidad, una terapia biológica que tiene un impacto sobre los quali, o sea, cuánto es el quali que a lo mejor estoy mejorando en estos pacientes y hasta dónde voy a estar pagando, acuérdense de los umbrales. Y acá, como les dije otra vez, en lo que es, por ejemplo, costo-consecuencia, la tabla con los costos directos, indirectos, la adherencia, efectos adversos, hospitalización, etcétera, todo un desglose que no tiene un único valor para poder tomar la definición. El uso principal, en general, generalmente tenemos que tener en cuenta que la costo-consecuencia son datos exploratorios, mientras que a lo mejor hay más definiciones más en cuanto a la evaluación medicamentosa y en cuanto a la toma de decisión con los otros modelos de. O sea, creo yo que desde el punto de vista más utilitario, teniendo en cuenta la pregunta que responde cada uno de los estudios, es lo que a nosotros nos puede terminar sirviendo saber qué herramienta voy a utilizar o voy a aplicar en estos casos. Esto no quiero, ahí, costo-consecuencia. Acá está. Bueno, ¿cómo estamos de horario? En 5, si te parece, hacemos un corte. Sí. Bueno, vamos a ver un poquitito acerca de lo que es Budget Impact, ¿no es cierto? En general, el impacto presupuestario es más que un análisis farmacoeconómico, es más un análisis financiero, sinceramente, porque lo único que me va a terminar mostrando es la utilización de una nueva tecnología, cuánto me impacta el presupuesto que realmente tengo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hoy estoy gastando X moneda, ¿no es cierto?, para poder cubrir las necesidades de una determinada patología, me viene una nueva tecnología con mejores resultados, pero resulta que con un costo a lo mejor 10 veces mayor, por ejemplo, y lo que tengo que definir un poco es cuánto va a ser la utilización de esa nueva tecnología, pero principalmente cuando analizo esa nueva tecnología es, primer dato, ¿esta nueva tecnología es para todos los pacientes? La que estoy utilizando, porque a lo mejor yo voy a utilizar esta nueva tecnología que me sale 10 veces más, pero resulta que la cantidad de pacientes que están impactados es mucho menor.
Entonces, lo más importante que acá nos va a exigir conocer es, entiendo que el valor monetario que pueda tener una tecnología determinada, ya aprobada, con eficacia demostrable, etcétera, etcétera, pero hay un dato que acá sí es ultra secreto, que es definir realmente quiénes son los pacientes depositarios de esta nueva tecnología. Porque en general lo que sucede es que, primero, no todos los tratamientos son para todos, y seguramente muchos de los pacientes que tienen una determinada patología siguen con su tratamiento crónico como están, y a lo mejor esa tecnología no aplica a ellos nuevos. Entonces, cuando estamos analizando el alto costo y cuando analizamos, por ejemplo, pacientes, cuando queremos ver un impacto presupuestario, tengamos en cuenta primero en definir la población en sí. ¿Sí? Esta definición de la población es un desafío brutal, ¿no es cierto?, donde muchas veces hay que ver muy bien de qué manera se llevaron adelante los criterios de selección de los pacientes en los estudios clínicos, porque de ahí es donde terminamos sacando cuál es el paciente X que terminamos nosotros tratando en la población real. Paramos un minuto acá, Sí. ¿sí? Y ya seguimos con la próxima. Bueno, un poco para seguir, dijimos que vamos a empezar a hablar acerca de impacto presupuestario. Hice énfasis en tener en cuenta que el impacto que tiene el costo de una nueva tecnología versus una patología determinada o el presupuesto, y tener en cuenta claramente la definición de saber muy, pero muy bien cuáles son los pacientes que se van a encontrar impactados por esta nueva tecnología o el cambio que queramos nosotros aplicar en un presupuesto determinado de salud. Tengamos en cuenta que lo que es impacto presupuestario es importante entender que claramente el foco está en la gestión presupuestaria, ¿no es cierto? Y que claramente nuestro análisis que vamos a tener acá es una especie de análisis financiero en donde vamos a empezar a ver en la progresión del tiempo, en qué momento, ¿no es cierto?, o qué cantidad de pacientes son los que se van a sentir beneficiados y en qué momento a lo mejor yo voy a tener a lo mejor un resultado o un beneficio por la nueva tecnología que estoy aplicando, ¿no? La información que realmente vamos a tener como un impacto presupuestario, como se la describo acá, tener el grado de sustitución de una terapia existente, ver el segmento potencialmente de tratamiento, y en esto se hace mucho énfasis, ¿no es cierto?, porque sabemos muy bien que cuando uno dice, bueno, yo voy a tratar un paciente con un cuadro de insuficiencia cardíaca, no siempre esta misma tecnología que yo voy a utilizar va a ser para todos mis pacientes, ¿no? Imagínense que en el caso del ejemplo con insuficiencia cardíaca, en general los beneficios están dados más para los pacientes con función deteriorada y severa, no para aquellos pacientes que tienen función preservada, por ejemplo. Todos tienen insuficiencia cardíaca en ese caso, pero seguramente los primeros impactos uno los observa más en pacientes severos y después uno los observa en pacientes con función más preservada. Y tener una idea acerca del impacto sobre la demanda realmente que pueda existir en ello. Hablas sobre, en este caso, un ejemplo de insuficiencia cardíaca, es una patología que si uno la trata bien, no puede durar bien. En la patología aguda, ¿no? Supongamos un stroke. Sí. ¿Esto también se puede hacer en eso? Se podría a lo mejor hacer, depende de qué intervención, qué es lo que estás analizando. ¿Estás analizando una intervención propia de un estudio invasivo, un devices, en agudo? Si en agudo lo podés utilizar, sí, también lo podés utilizar. Lo que pasa es que en aguda, bueno, pero en aguda ya decimos, bueno, ya estás seleccionando. Claro. Porque vos fijate, en el caso de un paciente con accidente cerebrovascular, ¿de qué estamos hablando? El paciente que tiene el evento agudo, pero no en forma crónica, capaz que la intervención es una sola. Sí. ¿No es cierto? Entonces, sí lo puedo utilizar también, sí lo puedo pensar. Depende qué accidente el paciente tenga, depende de qué accidente estamos hablando, es un paciente con un accidente isquémico, es un paciente hemorrágico. Sí, bueno, hay que definir muy bien, pero sí podés definirlo de ese caso también. Sí, claro. Por ejemplo,
Vos podés definir, depende de la provincia en que estemos, si me conviene a mí hacer una angioplastía o si me conviene hacer un paciente trombolisis en un paciente con infarto, porque la verdad que el centro de hemodinámica que yo tengo lo tengo a 200 kilómetros de distancia y desde que el paciente llega se terminó infartando y haciendo un deterioro severo, por ejemplo, y uno puede definir a lo mejor estratégicamente cuál es lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, y a lo mejor en el mismo centro capaz que tengo las dos cosas y me fijo, bueno, pero ¿sabes qué? Para un infarto pequeño a lo mejor no me conviene ponerle, ¿no? Hacer un estudio invasivo y a lo mejor le hago trombolíticos, vaya a saber qué es lo que tenés. Te estoy hablando en forma muy hipotética, ¿eh? Estamos hablando en el aire, no estoy hablando con ningún basamento científico realmente, pero uno lo puede pensar de esa manera, sí, y es agudo, y estamos hablando en forma aguda, ¿no? Bien. Un tema que, que claramente les pongo acá es, y esto se lo dejo a ustedes como cita, entender que hay una guía realmente que la que define de qué manera llevar un análisis de esta naturaleza, ¿no? Esta guía no es nueva, pero todavía se sostiene como pilar, como para llevar adelante de qué manera desarrollar un análisis de budget impact. Principalmente. ¿Por qué es importante tener una guía de esta naturaleza? Porque también la publicación de esto exige de determinada rigurosidad. Entonces, no cualquier estudio con impacto presupuestario uno puede realmente publicar, tiene que tener un basamento, tiene que tener una guía y tiene que tener claramente descrito aquellos parámetros que me exigen para poder hacer el análisis. ¿Sí? Como les dije antes, es claramente un término más de tipo financiero para cualquier tecnología que queramos ver. Y fíjense que acá, ¿no? Se toma en cuenta la temporalidad, que en general la temporalidad depende, pero por ejemplo en Argentina es anual, ¿no? Uno no hace un impacto presupuestario de acá a 5 años. En general se observa qué pasa el primer año, qué pasa el segundo año, el tercer año, pero de alguna manera, ¿no es cierto? Cuando uno quiere ver el resultado es anual, ¿no es cierto? Con distintos escenarios. ¿Puedo hacerlo a 5 años? Sí, pero me va a importar a ver qué pasa en cada uno de estos años, ¿no es cierto? En cuanto al impacto con la intervención nueva que estoy analizando. ¿Sí? Acá lo que quise remarcar es un poco de obsesividad mía, de locura, porque una de las cosas que pide este abstract que yo les puse a ustedes de esta cita es este tema que es la transparencia. Acá tenemos un tema que es muy importante. Es claramente y es tajante que tenemos que tener en cuenta de documentar la fuente de la información que estamos analizando. Cuando estamos analizando costos de esta naturaleza, bajo qué presupuesto estamos hablando, cuál es la cita, cuál es la vigencia de ese presupuesto, de dónde está extraído, etcétera, etcétera, que se exige claramente para tener en cuenta. Yo sé que a lo mejor van a decir, bueno, eso pasaría con cualquier otro estudio. Sí, está bien, pero resulta que lo interesante es que la guía no se toma el lujo de tomar 2 párrafos exclusivamente haciendo énfasis exclusivamente en la transparencia que uno tiene que tener de información necesaria para la confección de estos modelos, ¿sí? Y tener en cuenta también, ¿no es cierto?, todo lo que es el análisis de recursos, de exploración, de tiempos, etcétera, etcétera, que hacen que uno genere estos modelos. Un tema muy importante es, y que yo no les hablé en ningún momento, de lo que son los análisis de sensibilidad, ¿no? Los análisis de sensibilidad son análisis de desafío. ¿Qué pasaría si yo cambio el costo o qué pasaría si la tasa de eventos que tuviera fuera otra? ¿Cómo me impacta esto después en el presupuesto? Bueno, esas son preguntas de análisis de sensibilidad que uno las tiene que tener analizadas, descritas y fundamentadas. Yo no puedo hacer cualquier análisis de sensibilidad porque se me antojó a lo mejor cambiar la perspectiva o cambiar vamos a decir, la tasa de eventos que los pacientes tienen. Eso no. Pero si yo digo, bueno, tengo determinado impacto, resulta que el costo es tanto, pero resulta que con un análisis de inflación, como tiene este país, resulta que la droga hace un momento un 30-35% el año que viene, ¿a mí me sigue sirviendo que yo pueda utilizarla? ¿Sí o no? Por ejemplo.
Hablo del costo de la medicación porque a lo mejor es lo más sensible, pero también esto puede impactar en los costos que pueda tener de internación, en los costos de la visita, en el costo que pueda haber, qué sé yo, depende de la patología que estamos analizando y cuáles son los costos tradicionales que tiene. Entonces, cuando estamos hablando de la toma de decisión y análisis de sensibilidad, ojo que tiene que estar muy bien fundamentado y descrito y por qué son esa categorización que uno le hace a la sensibilidad de decir tal incremento. Porque también hay análisis de sensibilidad y donde uno disminuye los valores, ¿no es cierto? Son hipotéticos, no importa, porque uno a veces se gestiona diciendo, bueno, yo hago un modelo de costo de la medicación, pero al segundo año de la utilización el costo es menor, por ejemplo, por el simple hecho que el paciente arrancó. Digo, hipotético, hay que fundamentar. ¿Mm? Acá hay una diferencia que yo la destaco mucho, que es poder a veces diferenciar un impacto presupuestario con un costo-efectividad, ¿no? Y esto es tener en cuenta lo siguiente. Primero, todo lo que nosotros estamos analizando acá cuando hacemos una evaluación económica, todo lo que estamos haciendo tiene un solo valor o tiene una sola finalidad, que yo siempre digo que es la de lograr un uso eficiente de los recursos. Uso eficiente de los recursos. Es muy difícil, pero realmente cuando nosotros empezamos a gestionar o tratamos de analizar y medir los impactos que estamos analizando y utilizando dentro del sistema de salud, tenemos que pensar que el objetivo final siempre va a ser la eficiencia de lo que estamos pensando. Tenemos que saber muy bien cuál es la herramienta que me permite mejor definir esta eficiencia. Depende qué. Entonces, ¿un impacto presupuestario es netamente financiero? Sí, ya lo dijimos. En el caso de un costo-efectividad, combina, ¿no es cierto?, entre un estudio clínico y lo que es un análisis de costos, porque en un estudio de costo-efectividad yo utilizo los costos sobre los outcomes que tengo, claramente. Hay dos escenarios de comparación, también tenemos en el costo-efectividad dos escenarios. La temporalidad es totalmente distinta. Fíjense que la temporalidad del costo presupuestario no utilizamos tasa de descuento, porque dijimos que es un análisis anual. Versus que en el costo-efectividad sí utilizamos una tasa de descuento porque hacemos un análisis de 10, 15, 20 años, cerramos, pero es totalmente diferente. En cuanto a la valorización que tenemos en la costo-efectividad, claramente es un umbral. Definimos un willingness to pay, definimos realmente hasta cuánto nosotros queremos cubrir. Claramente, ¿no? Mientras que en el costo presupuestario no es que estamos definiendo, estamos viendo en forma objetiva y clara cuál va a ser mi impacto en esto. Entonces, son dos decisiones diferentes. Y otra cosa que es, tengamos en cuenta que el costo del impacto presupuestario, la variación que causará sobre mi presupuesto. No quiero pensar que esto es una cuenta de almacenero, pero la verdad es que lo que quiere ver cualquier persona que está gestionando un presupuesto de salud, che, ¿y esto que me trajiste, cuánto me va a impactar a mí al fin del día? Eso es lo que quiere ver con el impacto presupuestario. En cambio, los costos de efectividad realmente no hablan de implicancia financiera. Hablan realmente de efectividad que yo quiero lograr con mi intervención que estoy analizando. Entonces son dos escenarios diferentes. Sin embargo, los dos llevan un análisis de sensibilidad. Los dos tienen un análisis de sensibilidad. Claramente. ¿Sí? Y acá tienen un esqueleto, ¿sí?, que me permite definir de qué manera debemos pensar un impacto presupuestario. Acá están todas las preguntas de lo que necesitamos tener. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta que cuando analizamos un impacto presupuestario total de la población, claramente siempre arrancamos con, y acá ya empezamos a pelear el INDEC, no el INDEC, de qué año, qué esto, qué el otro, ya empezamos directamente. Cuando analizamos la población, incidencia y prevalencia de la patología, ¿sí? Ahora, ¿cuántos son los pacientes que están enfermos? Y me van a decir, ¿pacientes de dónde? ¿Son todos? No, generalmente aquellos que están diagnosticados o tratados. Y de estos que están diagnosticados y tratados, ¿cuál es la población target? O sea,
definir muy bien, en este caso, cuál es el paciente para la intervención que estamos hablando. La población target es la que a mí me va a definir realmente cantidad de pacientes en forma absoluta. ¿Qué recursos requiere esta población? ¿De acuerdo? Y la tasa de uso que tienen de esos recursos, los costos que tiene por la utilización de estos recursos y el costo de enfermedad. ¿Qué termina siendo esto? Carga de enfermedad de los pacientes que estoy hablando. Por eso yo les dije que la carga de enfermedad es útil, ¿sí? Ahora, si bien estos son el impacto donde nosotros cuando trabajemos con estas características, veamos cuál es el key factor de lo que estamos analizando, queremos analizar cuál es el impacto donde. Y seguramente vamos a ver cuál es el impacto sobre la incidencia, cuánto vamos a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes, cuál es el impacto sobre la hospitalización, ¿sí? Y cuánto es el costo realmente de la utilización con la medicación, con el impacto con la nueva tecnología. Hago lo mismo y me fijo cuál es el costo de la enfermedad. ¿Cómo tendría que ser este costo y este costo? Bueno, ¿Por qué? y si yo estoy haciendo el cálculo, todo O sea que no tenga impacto. bueno, sí, va a tener impacto, pero teóricamente se tendría que. De alguna manera lo que vamos a tener acá como resultado, seguramente puedes tener mucha diferencia. Si tenés mucha diferencia, lo rechaces, porque a lo mejor tu presupuesto no da como para poder cubrir un impacto de esta naturaleza. O a lo mejor son muchos los años que tenés que tratar a estos pacientes para tener un resultado positivo. Claro, pero por eso hacemos el cálculo, comparo y veo Por a ver eso. si es aplicable o no. Exacto, sí, claro, obviamente. Lo interesante de esto es que la diferencia, ¿sí? Es lo que va a ser la tela de juicio como para saber si lo acepto o no. Y ese es el budget final que vas a tener. O sea, de lo que te cueste con la tecnología, con el estándar of care, como se le dice, versus la nueva tecnología. Sí, Acá pregunta Gustavo, afirme, dice, debería ser menor. es ideal. Si fuera menor, sería ideal. Ahora, tengamos en cuenta que no pasa. Yo eso lo vi solamente una vez sola en oftalmología, con una droga, ¿no? Que el costo real fue menor, ¿sí? Versus lo que era el standard of care, y lo voy a decir honestamente, fue la primera vez que vi algo que salía más barato. ¿Bevacizumab? ¿Eh? ¿Bevacizumab? No importa. Pero era otra droga, ¿no es cierto? Con un biológico, y lo vi realmente, y dio. No era un off-label. No era un off-label. Sí, Claro. por eso no era. No, justamente fue un on-label, claramente, y más barato. Sí. Pero como dice Gustavo, es cierto, sería un escenario ideal, siempre sería bueno que fuera más barato, pero a lo mejor no. Ahora, uno va a decir, ¿debería ser más barato con el costo de las tecnologías? Las tecnologías desgraciadamente no ayudan a que esto sea más barato. Lo que sí puede ayudar a que la tecnología ayude a que sea más eficiente, o que a lo mejor las consecuencias sobre el paciente sean menores. Pero las nuevas tecnologías nunca son más. Bueno, es un poco la respuesta que le dio a Gustavo. Yo creo que nunca las nuevas tecnologías son más económicas, ¿no es cierto? Ahora, un dato que sí puede ser importante. Supongamos que estas nuevas tecnologías tengan impacto en las consecuencias mucho más relevantes. Capaz que a lo mejor ayudas a que eso termine siendo más eficiente, ¿no? Hay que discutirlo, no importa. Estamos hablando en el aire, Sí. ¿no es cierto? No estamos hablando, pero es un poco lo que te brinda ver este ejercicio. A mí sinceramente, es un ejercicio que me da mucha visibilidad, ¿no es cierto? Es más local, y cuando uno lo habla con interlocutores, ¿no es cierto? No que hagan evaluación tecnológica, porque el que hace evaluación tecnológica mira más la costo-efectividad. A mi gusto, creo que no sé si es lo que yo haría en un país como este, pero sí me daría un ejercicio más pragmático
a la hora de toma de decisiones. Claro, pues yo cuando hice usted la pregunta, yo decía, cuando digo qué es, cómo tiene que ser. O sea, yo no lo pensé ya en el ejercicio, sino estoy haciendo un estudio previo para ver si realmente lo puedo aplicar y qué costo voy a tener. Lo ideal es, si las empresas siempre buscan ganar, ¿no? Yo lo miro desde el punto de vista sanitario, que sea parecido, lo más parecido posible. Sí. O un equilibrado, ¿no? No tanto. Sí, no estoy pensando que si yo tengo 10, el presupuesto me termine saliendo 200, porque es Parece- obvio que me vas a decir que no lo vas a poder abordar, No, es obvio, pero tendrías en mente cuál es el impacto real que tendrías, más allá del precio. De cualquier los manera, dos impactos, el económico y el sanitario. exactamente, de cualquier manera, yo creo, a mi entender, y esto humildemente lo digo, creo que cuando uno se siente a hablar en esto, a veces se confunde si estamos hablando de precio o estamos hablando de valor. ¿No es cierto? Son dos cosas diferentes. Para mí, sinceramente, yo siempre creo que el value proposition a veces que uno encuentra en esto es superador al precio que estamos discutiendo. Si nos planteamos siempre la cuestión, en una cuestión de precio del escenario, la discusión se corta a los 10 minutos, a mi entender. Es un ejercicio difícil, ya sé, no importa, estaríamos 3 horas discutiendo esto. Depende de qué lado uno se pare. Claro. Ahora, realmente creo que estas visiones que a veces uno obtiene, por eso muchas veces es difícil entender el ICER, ¿no es cierto? Porque uno lo que está diciendo, yo estoy logrando tener que un paciente se hospitalice menos, pero resulta que termino gastando más plata por la medicación. Pero el beneficio del paciente, ¿dónde está? La hospitalización tiene su impacto también, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que lo que yo siempre digo, que el value proposition a veces de las intervenciones que uno hace son claramente para mí diferenciadoras a la hora de discutir un tema. Por eso una vez se tiene que saber qué es lo que uno discute. ¿Estamos discutiendo el valor estamos discutiendo precio o estamos discutiendo valores de la tecnología? El valor viene de la mano. Pero como dijo usted recién, o sea, depende de donde esté. Yo Por eso te digo, hacer algo y me dijeron, te voy a preguntar cuánto me va a salir esto. bueno, pero si todo lo vamos a estar viendo, ¿cuánto es de entrada? ¿Cuál es el primer análisis que a lo mejor hoy me están haciendo? Yo gasto hoy 10, 20, 30, pero me estás ofreciendo 100, 200, 300. Entonces, de entrada ya decís, bueno, no, voy a estar gastando 10 veces más el precio. ¿Y qué resultados tuviste con esto? Si vos me decís que estás ganando lo mismo, estamos hablando de lo mismo, no tiene ningún beneficio. ¿Qué pasa si a lo mejor esto tiene eficiencia del sistema? ¿Qué pasa si a lo mejor me permite una redistribución donde yo termino gastando, no traslado el costo hacia otros ítems que a lo mejor no los tengo cubiertos? Y termino gastando más con esto, ya sé. Es un ejercicio, no importa. Y es para discutirlo horas. Pero bueno, todas estas herramientas lo que pretenden es pensar en estas definiciones. Esto solamente se los traigo a título, quiero que lo tengan, que es el tema de cómo hacemos un checklist acerca de las publicaciones, ya entrando un poquito ya en la etapa final de esta presentación, y un poco conocer que cada uno de estos puntos son mandatorios a la hora de una publicación. Y fíjense que las fuentes, una de las cosas que yo pongo mucho énfasis es entender que estas fuentes tienen que ser de característica oficial. Y cuando digo oficiales, no que tienen que ser del Estado, sino que tienen que estar publicadas al menos en algún lugar, que es lo que más me importa, ¿no? Y después, todo lo demás, cuando hablamos de modelización o tasas de descuento, etcétera, justificarlo, ¿no es cierto? El porqué de ese valor, que son valores arbitrarios en algunos casos. Esta es un poco, esta información que tienen acá, sale de esto, por eso lo quise poner acá como fuente. Acá tienen otra fuente más para que lo bajen, para que se den cuenta de qué manera se declara y se reportan estos estudios. Estas guías siguen vigentes, con algún tipo de actualización, pero todavía siguen siendo las mismas. Y en general son inglesas. Que fíjense que primero esto se publicó en ISPOR. Si uno entra en ISPOR, en la página de ISPOR,
automáticamente estas guías están actualizadas totalmente. En los próximos tiempos que vamos a ver, hay 2 o 3, acá les traje un par de diapositivas de frases como conclusión un poco de lo que fuimos viendo el martes pasado y el anterior, perdón, el martes pasado y hoy. Puse acá un agradecimiento específico al doctor Juan Rojas, que para mí es una persona a la que aprecio mucho y respeto mucho, sinceramente. Él es neurólogo, trabaja mucho en esclerosis múltiple. Seguramente yo tuve el placer de poder trabajar con él un par de años y tengo un aprecio personal por él, pero esto lo inventó él, esto lo escribió él. Entonces por eso lo puse, pero cuando yo lo vi escrito me pareció muy prudente poder compartirlo con ustedes también. Claramente venimos hablando acerca de modelos, estudios, de herramientas en farmacoeconomía, pero lo que cada vez tenemos que pensar más es que el acceso claramente está más basado en la evidencia. O sea, pensar en evidencia sin tener en cuenta el acceso, decimos, ¿y la evidencia para qué? ¿No es cierto? Si es que nos interesa realmente que esto le llegue a la población. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que pensar cada vez que pensemos en acceso es lograr tener evidencia que nos permita realmente responder una pregunta clave y por más dura que sea, de cara a lo que es el acceso en sí. El acceso no falla en un punto, y es cierto, no falla en un punto, pero sí falla en el proceso. A veces nosotros no sabemos leer cuáles son aquellas necesidades insatisfechas que a veces dentro de lo que es el mapa del acceso nos están preguntando. Y a veces nosotros adolecemos sin querer en este análisis pensando, sí, hagamos análisis de costo-efectividad, esto es genial, que realmente no es lo que nos están preguntando, no es lo que quieren saber y no es lo que va a terminar tomando la decisión. Entonces, por eso digo que por eso me parece clave entender cuál es el proceso en la toma de decisión, principalmente para saber cuál es la herramienta final que yo voy a tener que utilizar. Vimos 5 o 6 herramientas acá diferentes, con 5 o 6 utilidades diferentes, realmente. Ahora, en el proceso, ¿cuál es la que yo necesito? Capaz que no necesito un análisis de costo-efectividad, capaz que no necesito un análisis de farmacoeconomía, capaz que no es lo que me están pidiendo. Entonces, tengamos en cuenta que para mí, y lo digo claramente, y estoy totalmente de acuerdo, que en el acceso no fallamos en un punto determinado, fallamos en un proceso, claramente. Muchas veces tenemos en salud evidencia, tenemos las decisiones son sumamente heterogéneas, el acceso es totalmente desigual, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero necesitamos tener que haya una conexión con la práctica. Tenemos que tener algo que nos permita definir con lo que se está haciendo. A veces la pregunta es mucho más sencilla de lo que nosotros creemos. A veces no es tanto meterse en el dato farmacoeconómico, no, capaz que a lo mejor lo que se está pidiendo es mucho más sencillo, pero tengamos en cuenta que podemos tener evidencia, las decisiones son terriblemente heterogéneas, el acceso es totalmente desigual y a veces no conocemos en forma granular, ¿no es cierto?, las necesidades de cada sector o lo que nos piden. Por eso, el problema no es solamente tener evidencia, a veces es saber cómo lo conectamos con la práctica, ¿sí? Entonces, primero, definimos la decisión. ¿Qué problema queremos resolver? Primer dato. ¿Qué es lo que realmente nos interesa responder a la hora de sentarnos a discutir una nueva tecnología? El punto 2, para mí, es el punto más delicado de todo lo que venimos discutiendo hasta ahora. Generar evidencia útil. Pero cuando pensamos en evidencia útil, tenemos que pensar en outcomes que realmente nos permiten tomar decisiones. Es muy lindo conocer la prevalencia de una patología, es lindo saber el diagnóstico, es hermoso cómo están tratados los pacientes. Ahora, ¿qué es lo que al sistema nuestro nos interesa conocer? ¿Qué es lo que quieren ver? Y perdemos el tiempo a veces en hacer un estudio de la vida real, ¿no?, sin la pregunta clave que necesitamos para responder. Por eso, claramente, y esto es a veces cuestiones que yo lo discuto
en reuniones internas que nosotros tenemos en el laboratorio donde yo trabajo y todo, en donde para mí claramente la decisión de lo que es el acceso y lo que es evidencia médica, claramente tiene que ser lo más estrechamente posible. Claramente, que yo me ponga a definir o querer crear evidencia con evidencia cuyo outcome que voy a tener no es lo que me están preguntando del sistema, es estar trabajando en las antípodas, ¿no es cierto? Entonces, esa alineación de los outcomes es necesario porque a la larga es lo que me va a generar a mí el impacto o me va a generar a mí la evidencia necesaria para su ingreso. Y no es solamente para que me cubran una tecnología, sino ver realmente dónde está la mejora que puedo yo impartir a través de mejor eficacia de determinada tecnología. Después que uno tenga la evidencia, es tratar de traducir en un consenso. O sea, esa evidencia se tiene que traducir en una decisión. Y las decisiones a veces hay que tratar de buscarlas a nivel más, si bien tienen que ser científicas, pero tienen que tener un respaldo científico avalado, ¿no? Como para que la decisión tomada sea la consecuencia o la toma realmente o el camino a seguir en una determinada patología. Y un tema que no deja de ser menor es poder medirlo. Nadie mide el impacto de una tecnología determinada. En general, yo no lo veo. Se eligen nuevas tecnologías y después, una vez que las elegimos, ¿quién las midió? ¿No es cierto? Eso, si bien hay algunas iniciativas que se llevan a cabo en farmacoeconomía o en políticas de salud principalmente, como esos acuerdos con riesgos compartidos, donde uno ahí puede medir un outcome, ¿no es cierto? Y mide a lo mejor cuál es el impacto real, y ahí se baraja o se define quién termina pagando la tecnología, pero realmente la medición en la práctica real es pobre, ¿sí? Y lo interesante es como lo que pongo acá, que el consenso claramente ordena, porque es verdad, nos permite tomar la decisión, y la implementación transforma. Podemos tomar millones de decisiones, pero si no implementamos, la verdad que el impacto es nulo. Entonces, en conclusión de esta parte, ¿no? La evidencia claramente nos informa, sí, nos da datos, el consenso ordena, sí, porque nos imparte una directiva, pero la implementación es lo que termina transformando realmente la tecnología que estamos aplicando. Así que me parece que esto, como conclusión, me parece que puede ser algo interesante para ordenarnos la cabeza después de estos 2 días que tuvimos de distintos estudios. Quiero compartir con ustedes este bonus track, si usted me permite, doctor. Sí, por supuesto. ¿Sí? Todo lo que venga a decir. No, esto es interesante porque esto lo saqué un poco de lo que se estuvo discutiendo en el Congreso DISPOR de la semana pasada en Irlanda, y me parecieron algunas cosas interesantes que pude rescatar de lo que presentaron, y por lo menos para saber hoy en farmacoeconomía qué es lo que se discute. Por eso se los traigo. O sea, ¿qué es lo que están hablando? Por ejemplo, hoy principalmente los insights están muy focalizados en el tema de acceso. Hoy prácticamente la discusión de lo que uno encuentra y de las mesas de discusión en ISPOR fueron claramente el acceso y lo que es la sustentabilidad del sistema de salud. Claramente. Nadie discute otras cosas hoy en día. Posiblemente me estén diciendo, sí, la verdad es peligroso. Sí, es verdad, pero resulta que antes era una cuestión teórica y ahora directamente ya es el foco de la reunión, ¿no? Eficiencia, la colocación del paciente en lo que se llama el patient centricity. Yo la verdad hace poco tiempo que veo que estén hablando de un patient centricity, lo cual me llamó la atención, y la inteligencia artificial está invadiendo todo. Todo, desde los modelos hasta la creación de real world evidence, a la creación de modelos predictivos, etcétera. Todo lo que se está viendo que está entrando por todos lados, lo cual cada vez va a ser más analizado estos modelos de inteligencia artificial como modelos de simulación. Hoy el foco no es solamente la innovación,
y eso me llamó la atención, sinceramente, al escucharlo. Claramente la transparencia y el rigor metodológico es lo que más se pone en énfasis, por eso yo hice énfasis en el tema de características en las publicaciones, en las fuentes, etcétera, porque el rigor metodológico es fuerte. El pricing analizado más como una cuestión más de equidad, concepto que no es nuevo, pero vuelvo a insistir, se está plasmando cada vez más, eso es un gran desafío local. El co-containment con mayor y mejor asignación de recursos, claramente acá les traje una cita donde les pido o se los recomiendo para que analicen bien y conozcan bien lo que es el co-containment en cuanto a lo que es recurso, que lo que habla claramente es afianzar el concepto de la eficiencia en lo que es la farmacoeconomía, y una gran observancia acerca de los acuerdos de riesgo compartido. Claramente, antes eran herramientas discutibles, hoy en día ya es prácticamente un hecho, pero guarda, cuando hablamos de riesgos compartidos, observados bajo el concepto de la adherencia, tener en cuenta lo que es la diferencia entre adherencia y persistencia terapéutica, y con outcomes o con resultados en los pacientes más ligados al patient value, o sea, a los valores de los pacientes. O sea, outcomes ligados claramente a una respuesta terapéutica positiva, ¿sí? Y un tema que me gustó mucho, que lo vi en varias mesas, que lo pusieron como título, y que me pareció, diríamos, como darle más visibilidad al concepto de la parte regulatoria, mucho más alineado con el concepto de acceso y de farmacoeconomía o de health economics, principalmente a pensar en esta información paralela, porque a veces las áreas regulatorias terminan viendo solamente cuestiones de eficacia, como son las distintas fases de los estudios, pero a veces como que se desenganchan de lo que pasa en el sistema realmente, ¿no? Y me pareció un dato interesante a la hora de proponer o de unirnos un poquito más entendiendo de que somos parte del mismo sistema, ¿no es cierto? Así que esto es un poco algunas características interesantes a destacar del Congreso. Esta diapo se las dejo para que jueguen ustedes en lo que son conceptos bioestadísticos, pero antes que me terminen odiando, preferiría por lo menos salir ileso de esta charla. Pero esto se los dejo para que ustedes después lo analicen, lo vean. Y me parece que esto es un poco para ir cerrándolo, entender esta parte de cuando qué es lo que hablamos de igualdades y qué es lo que hablamos de equidad. Esta fue una diapositiva que se la robé a un amigo y me pareció muy coherente que cuando estamos hablando de igualdades, no estamos, por más que le estemos dando lo mismo, no estamos hablando de exactamente la misma persona, pero que en equidades a lo mejor sí. Y me parece que asignar y poder definir como eficiencia la necesidad de cada uno de los integrantes no es lo mismo que la igualdad. Así que bueno, dudas, preguntas. Lo dejo. El Winnie, Willing to pay, sí, la voluntad de pagar. ¿acá se aplica? No, vos no tenés acá todavía. Sé O que en sea, Inglaterra se aplica. a ver, está buena tu pregunta. ¿Existe? Existe, sí. Existe, se analiza, ¿no es cierto? Depende cuál es el pagador o el sistema que la pueda terminar utilizando. Acá O sea, está. vos la vas a utilizar acá siempre y cuando se la valore. Ahora, no es algo mandatorio, ¿no es cierto? Como todavía no existe una agencia de evaluación definida ya, ¿no es cierto?, oficial, donde ponga los requisitos realmente lo que necesitas, salvo algunos ensayos que se están haciendo, pero todavía no es una cosa ya instaurada, te diría que todavía no es algo corriente. Pero hay algunos que lo utilizan, obviamente, ¿no es cierto? Yo creo que con respecto a las evaluaciones tecnológicas hay algunos ensayos que se están haciendo, hay coberturas que hacen evaluaciones tecnológicas, claramente, ¿no es cierto? Hay entidades que hacen de forma oficial, ¿no es cierto? Y que cada uno las toma si quiere o no las quiere, porque no son de carácter, ¿cómo se dice a nivel legal? Vinculante. Vinculantes, gracias.
a nivel vinculantes, o sea, no son vinculantes, entonces está en la voluntad de cada uno. Tenemos 24 sistemas de salud básicos, porque cada provincia es autárquica en ese sentido. Entonces, hay que ver de qué manera es eso. Y lo que te quiero responder con esto es que la respuesta puede ser heterogénea. En algunos lugares la utilizan, en otros no, y depende para qué. O sea, no estamos en un sistema unificado como puede pasar en países como en Europa, en donde está regida la evaluación tecnológica con estos parámetros, de esta manera, y esto es lo que yo te voy a cubrir, y hasta acá te cubre y hasta acá no. No. Entonces, el willingness to pay es muy referente de cada una de las coberturas. Perfecto. Gracias. ¿No? Muy bien. Marcelo, ¿hay alguna pregunta? No. Bueno, doctor Goldman, muchísimas gracias, muy amable. Esto que les comento, muy importante, el corazón, diríamos, de la diplomatura, va a estar muy relacionado, lógicamente, con el trabajo integrador cuando cerremos la actividad, bueno, el último módulo. Ténganlo en cuenta porque va a haber mucho en este contenido. En todo, en general, pero se pondera habitualmente este tipo de contenidos. Doctor Goldman, muchísimas gracias por favor. Esperemos que esté nuevamente